proporcionando respuestas bíblicas para las preguntas de vida. Comprender la palabra. Primero vimos cómo podemos comprender la palabra por medio del ministerio del Espíritu Santo. Si no lo han visto, pueden buscarlo y tenemos el otro video donde lo pueden ver. Ahora vamos a ver comprender la palabra de la forma de estudiar, que es el segundo. Entonces, vamos a empezar. En 2 de Timoteo 2:15 dice lo siguiente, dice, procura, estudia, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En inglés dice, dividiendo correctamente la palabra de verdad. La Biblia abarca muchos temas. Debemos estudiarlos para poder dividirlos correctamente. Por ejemplo, la ley y la gracia deben separarse para que uno los entienda específicamente y correctamente. Otro ejemplo, la salvación o el servicio a Dios. No son lo mismo y cuando se mezclan hay confusión en ambos. No se puede mezclar, pero ambos son enseñados juntamente con muchos pasajes de la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Bueno, estudiar. Hay dos propósitos para estudiar la palabra de Dios: estar aprobado ante Dios y testificar ante los hombres. En 2 de Timoteo 2:15 dice, procura, estudia, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primera de Pedro 3:15 dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Decirle a la gente, la Biblia lo dice, no es suficiente. Debemos mostrarles en las Escrituras y para eso debemos estudiar. Segunda de Pedro 1:16 dice lo siguiente, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Este pasaje habla cuando Pedro, Santiago y Juan estaban con Jesús en el monte, donde se transformó en su gloria como una luz celestial y escucharon la voz del Padre. Segunda de Pedro 1:17 al 19 dice lo siguiente, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios no cambia, es preservada por Dios y es por lo tanto un testimonio más seguro que un testigo ocular. Segunda de Pedro 1:20 dice lo siguiente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nunca debemos tomar una parte de la Biblia, una palabra, un versículo o un pasaje e interpretarla separada del resto de la Biblia. Siempre debe estar en el contexto de la totalidad. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios usó a los hombres, los movió en su voluntad por su Espíritu Santo y escribieron su palabra. Por eso no hay contradicciones. Es un autor, pero muchos escritores. El estudio es más que simplemente recopilar información, es buscar la verdad con sus hechos.
Hay personas que leen mucho y tienen mucha información, pero no tienen todos los hechos. Una persona puede conocer muy bien la información registrada en la Biblia, pero no la doctrina, los principios y la verdad. Una persona podía conocer todos los detalles de la vida de David, pero no entender su propósito y cómo su historia en la Biblia encaja en el establecimiento de la fe. Para eso, una persona debe estudiar las Escrituras. No hay ningún pensamiento o ideas individuales en las Escrituras. Todos están interrelacionados y todos se apoyan unos a otros. Todos hacen parte de la historia, de un plan, de una verdad. Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No debemos interpretar ningún versículo, ninguna frase, ningún pasaje o ningún pensamiento, ninguna doctrina separado del resto. Para que una persona interprete una parte de la Biblia, debe entender cómo está relacionado con el resto de la Biblia. A ninguna otra persona, aparte de Dios, se le permitió tomar el control en ningún momento cuando se escribía las Escrituras. Cada persona fue guiada por el Espíritu Santo mientras le escribía lo que el Espíritu Santo le había dado. Las verdades en las Escrituras se extienden en el contexto de toda la Biblia. A menudo se ven completamente en un versículo o pasaje para llegar a conocer realmente lo que la Biblia dice sobre un tema específico. Uno debe estudiar ese tema en toda la Biblia. Segunda de Pedro 1:20 dice que no hay interpretación privada. Ningún versículo o pasaje puede ser interpretado sin el contexto de otras escrituras, sin estudio. Es fácil sacar las cosas de contexto. La Biblia dice, con propósito dividir las palabras de la verdad. Las doctrinas, las verdades y los temas deben separarse y dividirse correctamente. Primera de Juan 5, 7 al 8, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Qué es un testimonio? O como dice en inglés, record, es una lista de hechos relacionados entre sí. Es establecido sobre hechos, una verdad sobre otra verdad, una realidad sobre otra realidad. Colocar una mentira entre dos verdades o hechos destruye el record, el testimonio. Al estudiar las Escrituras, no solo descubrimos los hechos, sino cómo encajan y se apoyan mutuamente para obtener los resultados finales, para entender el record, lo que exactamente pasó y qué significa. Dios en este capítulo nos da el resultado final del testimonio, pero debemos estudiar los hechos si queremos entender en detalle y recibir las bendiciones y beneficios. En 1 de Juan 5, 9 al 10 dice lo siguiente: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora, ¿cuáles son algunos datos, hechos acerca de Jesucristo? Bueno, vamos a ver unos pasajes a continuación. Solamente les voy a dar las citas. Él y el Padre son uno. Juan 10:30. Nació de una virgen. Isaías 9:6. Nunca pecó. Segunda de Corintios 5:21. Él es el Cristo, el Mesías. Juan 1:41. Él es el Salvador del mundo. Juan 4:14. Él es el Cordero de Dios. Juan 1:29. Primero, Juan 5:11 al 13 dice lo siguiente:
Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo podemos estudiar? Hay tres cosas que son muy importantes. ¿Okay? La primera, ¿qué dice el contexto? Por ejemplo, Juan 3:16. El versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, ¿qué dice el capítulo o qué dice el libro de Juan? Número 2, ¿qué dice toda la Biblia con respecto a este tema específico? Por ejemplo, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero, ¿qué enseña la palabra de Dios sobre la gracia y fe? Y número 3, ¿qué significa la palabra específica? ¿Cuál era la palabra original en el idioma original y cómo se usa o se está usando en toda la Biblia? El estudio requiere trabajo y tiempo, porque uno puede tomar mucho tiempo simplemente persiguiendo un hecho individual, verdad o principio. Pero a medida que uno descubre algo, se abre la puerta a otro hecho. Y a medida que uno llega a saber más y más, hay muchas cosas que se unen entre sí y comprensión aumenta. Si tienes alguna otra pregunta que hayas hecho o que quieras hacernos, mándanosla y nosotros con mucho gusto te responderemos la pregunta. Pero lo más importante es, si aún no has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, te animo a que en este día lo hagas. Dios te bendiga. Gracias por ver este video. Espero que haya encontrado su respuesta. En este ministerio de respuestas nos enfocamos en proporcionar respuestas basadas en las Escrituras para las preguntas de la vida. Si tiene más preguntas o una pregunta específica, envíanos otro mensaje y le enviaremos la respuesta que busca. Para obtener más información y más enseñanzas, consulte y siga los siguientes sitios y páginas web. Dios le bendiga.